Escuchemos ahora a Chávez Frías. Bolivariana de Venezuela. Yo, lo primero que creo debo decir es expresar el agradecimiento en lo personal, incluso por este reconocimiento, por esta invitación, lo cual, así lo recibo y lo percibo, es una invitación al diálogo, necesario diálogo. Es una invitación de ustedes, representantes del pueblo de Colombia, al acercamiento, al conocimiento entre nosotros, al respeto, decía el honorable presidente del Congreso, al reconocimiento de las realidades. Y creo que eso, de verdad que incluso si no hubiese existido este reconocimiento, ya yo me sentiría muy conforme para venir aquí al Congreso de Colombia. Y más aún, venir a recibir como he recibido, y no lo recibo en lo personal, eso sí, sino a nombre de la institución que represento como jefe del Estado y como representante del pueblo venezolano, esta orden, esta condecoración. Me decía el presidente Uribe que ojalá mi corazón no fuese tan duro como mi traje, que no entró el ganchito de la condecoración y se partió. Yo le decía, amigo mío, mi corazón es tan blando como las aguas del Meta y del Arauca. No hay en verdad ninguna dureza. No hay en verdad ningún irrespeto. Y creo que es oportuno en este momento, además de agradecer el gesto,
el honor que me han conferido ustedes para hacer también algunas reflexiones que aspiro sean una suma al conjunto de reflexiones tan interesantes que bien nos ha hecho el honorable presidente del Senado y del Congreso, señor Mario Uribe Escobar. ¿Y por qué el niño no va a la escuela? Y con una especie de vergüenza, la mujer negra, morena, baja la cara y me dice, porque soy colombiana y no tengo papeles. Y le dije, levanta la cara, porque tú para mí eres igualita que cualquier mujer nacida en Maracaibo, o en San Fernando de Apure, o en Barinas, o en Caracas. Tú eres de esta tierra bolivariana. Y tu hijo, aun cuando haya nacido en Colombia, tiene el mismo derecho. En el caso de él, nació allá, porque esa dama tiene allá como 15 años. Y los están explotando. Y les pregunto, ¿y ustedes de qué viven? Después de tomar nota del nombre del niño y de la mujer y hablar con mi secretario y con los muchachos y muchachas del equipo que anda siempre con nosotros en un torbellino huracanado de una gran drama social que es una llaga dolorosa y dura por todas partes. Después de tomar nota para ayudar a esas familias y a esos niños a que vayan a la escuela, aun cuando no tengan papeles deben ir a la escuela, mientras se soluciona el problema, que debe ser rápido además. Entonces comienzo a hablar con ellos. ¿Y de qué viven? De sembrar yuca. Y hay un yucal muy bonito ahí más allá. ¿Y la tierra de quién es? No, de un señor. Un señor, ¿y quién es el señor? Un coronel, me dicen, un coronel retirado de la Fuerza Armada venezolana. ¿Y dónde vive el coronel? Parece que en Estados Unidos. ¿Y ustedes siembran yuca? Sí, yo tengo 10 años sembrando yuca y vendiendo yuca y cuidando la yuca. ¿Y cuánto te pagan? La mitad de lo que el señor dueño diga. Es decir, hablando en criollo, lo que a él le dé la gana, pues. Y le pregunté a un caballero, colombiano también, ¿cuánto te pagaron? Te han pagado 1 millón de bolívares para un año. Una miseria. Y aquel hombre trabaja de sol a sol con sus hijos, que también son yuqueros. Bueno, esa es una realidad, pero no solo afecta a los colombianos, afecta igual a los venezolanos, a los campesinos, al pueblo pobre. Ahora viene una ley de tierras y lo he dicho, el latifundio en Venezuela se acaba. O yo me dejo de llamar Hugo Chávez o me muero, no hay más alternativa. Y es que está dicho aquí. Claro, entonces comienzan los sectores tal o cual a decir tirano, arbitrario. Y yo les digo igual, utilizando la libertad de expresión que me encanta, tirano tú, arbitrario tú, inmoral tú, que tienes 100.000 hectáreas y vives en no sé dónde, y tienes mucho dinero y tienes ahí explotada un grupo de familias que no tienen ni comida, y unos niños explotados. Inmoral eres tú. Entonces ahora el que plantea la justicia es inmoral y es arbitrario. ¿Y de qué lado quedarán entonces? Bueno, yo puedo ir al purgatorio. Ahora ellos creo que van directo al infierno. Entonces se trata de un proceso revolucionario. Ahora, óiganme una cosa. Yo estoy convencido de que si en Venezuela, y digo que es un supuesto negado porque trabajaremos como trabajamos día y noche todos los días, sin descanso, para que este camino que conseguimos sea exitoso y el proceso no se devuelva o no se desvíe. Porque yo estoy convencido de que si en Venezuela no hacemos la revolución pacífica que está contenida en esta Constitución, mañana o pasado mañana
volverán las cargas de fusilería. Volverán a tronar las ráfagas de ametralladoras. Porque este es un cuento viejo. Esto viene desde 1830. Este es un cuento de 2 siglos. El que cargamos sobre nuestras espaldas y el que aspiramos solucionar, tramontar. Tenemos 1 hora y 15 minutos de retardo. Con todo mi agradecimiento, con todo mi amor por Colombia, que es el amor del pueblo venezolano, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Muchas gracias a todos. Tienes que aplaudir otra vez. Venezuela es una nación hermana que cree y se desarrolla compartiendo con nosotros la coyuntura de la historia y de la economía, así como una común aspiración por un futuro de bienestar para nuestros ciudadanos. Juntos constituimos un mercado ampliado de más de 60 millones de personas con intereses afines y una cultura común, que forma parte de una comunidad mayor, la comunidad andina, con 110 millones de habitantes que luchan de la mano por un destino de progreso, de desarrollo humano y de justicia social. En medio de esos lazos fraternos, qué reconfortante ver hoy este auditorio colmado por la presencia de los empresarios de Venezuela y de Colombia, que quieren incrementar los flujos de comercio y de inversión entre nuestros dos países. El sector privado constituye uno de los ejes fundamentales de las relaciones entre nuestras naciones. De ahí que sea especialmente satisfactorio para mí encontrarme con mi buen amigo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en medio de este importante foro económico y comercial en el que surgen las preocupaciones de algunos de ustedes por los problemas puntuales de coyuntura, pero sobre todo se evidencia el enorme potencial que tenemos juntos frente a los desafíos de la globalización y frente al reto de trabajar sin descanso para lograr el mayor desarrollo social, económico y político de nuestros dos países. Señor presidente Chávez, señores empresarios, no podemos ni queremos ocultar las difíciles situaciones económicas que han vivido nuestros países en los últimos años, como consecuencia de crisis internas y también de fenómenos internacionales. A superar sus efectos y a enderezar el rumbo de nuestras economías, hemos dedicado nuestros esfuerzos el presidente Chávez y yo, cada cual liderando el proceso de reactivación económica de su país, de acuerdo con sus respectivas circunstancias. Hoy, felizmente, podemos encontrar dos economías que surgieron victoriosas de la recesión de 1999, que lograron volver a crecer el año pasado y que esperan seguir creciendo este año por encima del 3%, si bien aún distan de haber logrado unos resultados que podamos calificar como óptimos. Nuestro comercio bilateral, que se vio duramente afectado en el año 99, cuando llegó a su punto más bajo desde 1994, repuntó el año pasado y se incrementó en más del 24% para alcanzar una cifra global de comercio bilateral de 2.219 millones de dólares. Nuestra meta para este año tiene que ser la de consolidar esta tendencia y volver a crecer por encima del 20% hasta alcanzar por lo menos los 2.800 millones de dólares de intercambio binacional. Vivimos tiempos de reactivación que tenemos que cuidar y que estimular, y que serán duraderos en la medida en que los dos gobiernos y el sector privado de nuestros países asumamos la decisión de continuar trabajando por su consolidación y por el perfeccionamiento de la integración de nuestros dos países. Tenemos que ser conscientes de la trascendencia que tiene para nuestras economías
y más allá de ellas para nuestros pueblos, el mantener entre ambos países unas relaciones comerciales y de inversión fluidas, transparentes y crecientes. Hay que tener en cuenta que cerca del 92% de las exportaciones colombianas a Venezuela y alrededor del 80% de las exportaciones venezolanas a Colombia están constituidas por productos industriales. Vale decir, se trata de productos manufacturados que implican un alto componente de empleo nacional y que encadenan los productos básicos que sirven como insumos. La integración bilateral y subregional es por esa misma razón no la consecuencia obligada de decisiones que se tomaron en el pasado, sino un excelente negocio para ambas naciones. En la medida en que los resultados del proceso han sido gana-gana para la generación de empleos en nuestros dos países, debemos esforzarnos en identificar cuáles son las mejoras que podemos realizar a esta estrategia para asegurar el fortalecimiento de nuestro sector productivo, el crecimiento de nuestra gestión exportadora, la mejor adquisición de tecnología por parte de nuestras empresas y el mejor aprovechamiento de las complementariedades obvias que tienen nuestras naciones. Estoy convencido de que solo así lograremos que Venezuela y Colombia tengan una mejor presencia en la agenda internacional y en la economía global. Cada uno de nuestros países constituye el segundo socio comercial para el otro. Pero algo más, Colombia es el principal comprador de las exportaciones no tradicionales de Venezuela, lo que significa que el margen de diversificación de la economía venezolana depende en muy buena parte del crecimiento de sus exportaciones hacia nuestro país. No cabe duda, la integración es una ventaja para nuestros pueblos, una ventaja que no podemos perder. Nosotros, como presidentes, debemos instruir a nuestros ministros responsables del comercio exterior para que, a través de la comisión que hemos denominado Asuntos Puntuales que presiden, solucionen de manera proactiva los obstáculos que aún subsisten en el comercio bilateral, que afectan en particular el sector agropecuario en productos como el azúcar, la carne y la papa. Asimismo, debemos avanzar en la normalización del transporte internacional a fin de eliminar los sobrecostos y demoras que hoy afectan el comercio bilateral, para lo cual resulta indispensable presionar el trabajo del Grupo Binacional Técnico creado hace 6 meses, conformado por el sector público y el sector privado de los dos países y moderado por un ilustre venezolano como es el señor Héctor Maldonado, para que presente las recomendaciones y soluciones con el fin de mejorar los flujos de transporte entre nuestras naciones y, por supuesto, lograr condiciones de competencia justa para los empresarios del transporte al lado y lado de la frontera. Otro campo donde debemos avanzar prontamente tiene que ver con la facilitación del procedimiento de aduaneros. En este tema ya las autoridades aduaneras se han comprometido a desarrollar un plan de trabajo para unificar y ampliar horarios, establecer un documento único aduanero y aplicar sistemas de intercambio electrónico de datos y de simplificación de trámites administrativos. Sin duda, la implementación de estas medidas constituirá un elemento dinamizador de los flujos comerciales y, lo que es más importante, servirá para incentivar las inversiones recíprocas. Esto en buena parte es el reflejo hoy de la reunión que sostuvimos en la mañana en la Casa de Nariño con el presidente Chávez y que vimos reflejada en la declaración que acabamos de firmar. En este campo de la inversión, bien vale resaltar la importante inversión colombiana en Venezuela, que alcanzó durante los últimos 4 años la nada despreciable suma de $442 millones. Hoy invito a los industriales y empresarios venezolanos a que miren las inmensas posibilidades de inversión que hay en nuestro país, tanto en los proyectos de privatización y de concesiones, como en el de desarrollo de inversiones conjuntas y alianzas estratégicas con las empresas colombianas, teniendo presente que el mercado para nuestras empresas debe ser el mundo entero y no solamente los 62 millones de habitantes del mercado binacional. Gobiernos y empresarios, tenemos el reto de impulsar el aprovechamiento de las ventajas comparativas que ofrece la complementariedad de nuestras economías, de propender por la diversificación de una oferta exportable de bienes manufacturados con alto valor agregado que ha estimulado la generación de más de 400.000 empleos en ambos países, de desarrollar la frontera común en beneficio de las comunidades y de estimular a nuestras empresas para que realicen las inversiones en modernización que les garantice alcanzar una verdadera competitividad internacional. Queridos amigos empresarios de Venezuela y de Colombia, ustedes
son el motor de las relaciones económicas entre nuestros países. Es bueno saberlos dialogando y buscando caminos de integración, como lo hicieron recientemente con Industria de Venezuela y la ANDI, conjuntamente con las cámaras de comercio e integración binacionales. Ustedes están haciendo su parte y nos piden a nosotros, los gobiernos, que prestemos nuestro apoyo irrestricto a la integración bilateral y a la integración subregional. En eso estamos trabajando. Para eso se reunirá la Comisión de Asuntos Puntuales y para eso estamos hoy aquí, para fortalecer entre todos la decisión de hacer de nuestros dos países un mercado fuerte y complementario que genere progreso y empleo para nuestras gentes. Señor presidente Chávez y amigos empresarios, no cabe duda de que la Comunidad Andina es nuestro escenario natural de crecimiento y desarrollo. En junio del año pasado en Lima, los gobernantes de los países andinos nos comprometimos a seguir avanzando hacia la construcción de un mercado común entre los países de la región que entre en vigencia antes de terminar el año 2005. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que debemos primero concentrarnos en cumplir y culminar los procesos pendientes para consolidar tanto la zona de libre comercio como la unión aduanera, que en teoría debería estar hoy funcionando plenamente. Para ello, deberíamos retomar el liderazgo colombo-venezolano que tanto bien hizo al avance del proceso de integración en los años 90. Los protagonistas de entonces ya hicieron su tarea. Nuestras responsabilidades de hoy son distintas y quizás más exigentes, teniendo en cuenta la velocidad con que avanza el proceso de globalización. Dudar o retroceder en nuestra integración solo nos generará menores posibilidades de crecimiento, mayor desempleo y más marginalidad en el contexto internacional. Para avanzar en nuestra integración, deberíamos proponernos ejecutar en lo que queda de este año una agenda que le dé prioridad a los asuntos que son indispensables para consolidar el mercado ampliado y allanar el camino del futuro mercado común, generando mejor confianza de propios y extraños en la solidez de nuestros procesos. En tal sentido, es urgente que definamos una agenda conjunta que comencemos a desarrollar los dos países cuanto antes, en la seguridad de que ello motivará a nuestros socios andinos para sumarse a las mismas. Los temas prioritarios ya los conocemos: arancel externo común, política agrícola común, el régimen de compras estatales, liberación del comercio de servicios y relacionamiento externo conjunto. Con el objeto de contribuir eficazmente en la consolidación de la integración subregional, es necesario comprometernos en superar los incumplimientos del Acuerdo de Cartagena y a la vez en fortalecer y dar mayor pertinencia a las instituciones supranacionales, tal como sucede en Europa. La ejecución de estas acciones y el avance en los temas concretos que me he permitido enunciar nos dará mayor credibilidad frente a terceros, condición necesaria para garantizar la seguridad jurídica indispensable que atraiga hacia nuestros dos países nueva inversión extranjera directa. Por otra parte, según lo manifestamos recientemente en Cartagena y lo planteamos en Quebec al presidente Bush, Colombia está apoyando con decisión la incorporación de Venezuela al Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas ATPA, al tiempo que estamos solicitando la prórroga del mismo y su ampliación a varios productos, entre otros los de la cadena textil y confecciones, que hoy no están cobijados por este beneficio. También aunaremos esfuerzos para obtener este mismo año la prórroga del CGP andino, mediante el cual los países de la Unión Europea otorgan preferencias arancelarias a nuestros productos. Con tal propósito, viajarán a Estados Unidos en las próximas semanas nuestra ministra de Comercio y deberá hacerlo a Europa próximamente. Otro campo de cooperación comercial y económica que hemos impulsado recientemente en Caracas es el del Grupo de los Tres. El Tratado de Libre Comercio que nos vincula en el G3 es un magnífico campo de acción para que empresarios venezolanos, colombianos y mexicanos aprovechen las ventajas de la complementariedad y puedan desarrollar verdaderas economías de escala entre estas tres naciones que enmarca el Caribe. La posición conjunta adoptada recientemente en el G3 en materia de origen y sector automotor constituye una prueba más de nuestra fortaleza cuando actuamos en conjunto y de la entidad de necesidades que tienen nuestros países en cuanto al desarrollo de sus sectores productivos. Igualmente, continuaremos trabajando en los foros multilaterales de comercio, como en el seno de la Organización Mundial del Comercio, y en el proceso de constitución del Área de Libre Comercio de las Américas, y en todos ellos defenderemos los principios de un mercado libre,
y sobre todo justo para el ingreso de los productos que producen nuestros pueblos. Queridos amigos venezolanos y colombianos, nuestros países viven momentos de cambio fundamentales, en los que tenemos que actuar con absoluta responsabilidad histórica. En Colombia, por ejemplo, mi gobierno ha liderado desde sus primeros días, atendiendo un anhelo nacional largamente aplazado, la iniciativa de realizar una reforma política para depurar nuestro sistema democrático, hacerlo más participativo, mejorar y modernizar las reglas electorales, fortalecer los partidos políticos, abrir espacio a los movimientos independientes y avanzar en el combate contra la corrupción. Después de varios intentos, esta reforma nuevamente está jugando su suerte en el Congreso de la República. El próximo martes, en la plenaria del Senado, yo espero con todos los colombianos que los congresistas, como ha ocurrido en varias oportunidades, estén a la altura del desafío que se les presenta para que no se convierta este valioso esfuerzo en una nueva frustración nacional. El presidente Chávez y yo estamos potenciando y dinamizando cada día más la relación entre nuestras naciones, porque confiamos en las ventajas de la integración bilateral y regional dentro de los postulados del libre comercio y del regionalismo abierto. Los invito, con base en todos los instrumentos que estamos creando o fortaleciendo, a que nos acompañen en este empeño que nos beneficia a todos. Venezuela y Colombia, unidas para el desarrollo, como estuvieron unidas en la historia de su independencia, tienen muchas razones para ver el futuro con optimismo. Y una de ellas son ustedes, nuestros empresarios, y su voluntad de salir adelante. Sigamos confiando los unos en los otros, trabajemos unidos en la misma dirección, construyamos las bases para una relación más sólida y, sobre todo, asegurémonos de tomar hoy las decisiones oportunas para garantizar el bienestar futuro de nuestros pueblos. No olvidemos que el mundo no da espera. Muchas gracias. Señoras y señores, enseguida se dirige a ustedes el excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor presidente y amigo Andrés Pastrana, amigos todos, empresarios y empresarias de Colombia y de Venezuela. En verdad que es muy grata esta tarde, muy grato este día, llegar aquí a este histórico y hermoso Museo Nacional de Colombia y a este encuentro retardado, como estamos también con la otra actividad que era a las 3:30, con los diplomáticos acreditados en Colombia. Pero muy grato, a pesar de la rapidez y el apuro, para conseguirnos una vez más con muchos de ustedes, intercambiar algunas ideas, continuar mirando el futuro. Andrés dijo casi todo lo que había que decir aquí, un mensaje de mucho optimismo que compartimos y trabajamos para que todo ese sueño sea realidad. Ahora agregaré solo algunas reflexiones, algunas seguramente coincidirán, pero después de la cumbre de Quebec, el ALCA, la Cumbre de las Américas, y la declaración que allí firmamos, a pesar de que nosotros hicimos una reserva en 2 puntos de la declaración presidencial, uno por la democracia, porque nosotros creemos en Venezuela que la democracia representativa no basta. Necesario es que avancemos con audacia incluso en la creación, en la construcción de nuevos modelos democráticos para darle mayor grado de legitimidad y por tanto solidez a los modelos políticos, porque sabemos cómo influyen el acontecer político en el acontecer económico. Así que levantamos esa reserva. Y la otra es el plazo del ALCA,
estamos de acuerdo en Venezuela que, como todos los presidentes que asistimos, que las negociaciones debemos terminarlas en enero del 2005, pero creemos que no es seguro absolutamente de que en diciembre de ese mismo año entre en vigencia el acuerdo, porque eso dependerá ya no de los presidentes, de otros poderes, el legislativo, e incluso en el caso venezolano es muy probable que tengamos que ir a un referéndum popular como manda la Constitución bolivariana. Pero después de esa cumbre y todo lo que allí oímos, vimos, y leyendo los planes, los plazos, y recordando también nuestras grandísimas vulnerabilidades en lo social y en lo económico especialmente, pues sin duda que uno tiene que concluir necesariamente que si antes de la cumbre de Quebec decíamos, como siempre decimos, que la integración y que los mecanismos de integración tenemos que ajustarlos, tenemos que en algunas partes redefinirlos y sobre la marcha acelerarlos. Ahora hay que repetirlo por todas partes. Ahora este proceso de integración, su dinamismo, sus concreciones, su éxito, su aceleración, ya no solo es necesario, es vital. Si nosotros no apuramos el paso, si nosotros no fortalecemos nuestras economías en lo macroeconómico, en lo microeconómico, en lo productivo, etcétera, corremos el riesgo de ser barridos por una zona de libre comercio de las Américas. Nuestros sectores productivos internos, especialmente los más débiles, corren gravísimos riesgos y, por tanto, también nuestro futuro, nuestro desarrollo, nuestras sociedades, etcétera. Esa es la primera reflexión que quería hacer para indicar con esto que ahora más que nunca necesario es que hagamos estas reuniones, esa reunión de empresarios entre Colombia y Venezuela, el comité, ¿cómo se llama?, empresarial binacional, y que evalúen de manera permanente proyectos, programas, fallas, oportunidades, riesgos, y que el diálogo con los respectivos gobiernos sea un diálogo constructivo, un diálogo siempre buscando solución de problemas y no un diálogo para crear problemas. En Venezuela, afortunadamente, estamos saliendo de una etapa un poco difícil. No ha sido fácil. Nosotros hemos sido satanizados hasta decir basta, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, una campaña horrorosa que asustó a mucha gente, especialmente de los sectores empresariales, los sectores de algún poder adquisitivo superior, con toda aquella campaña de años de que nosotros íbamos a instalar el comunismo, íbamos a expropiar a todo aquel que tuviese alguna riqueza, etcétera. Pero afortunadamente, decía, después de 2 años de intensa lucha política, con resultados muy positivos, una situación política que nos estaba ahorcando a todos, estaba hundiendo al país, nos hemos liberado de esa soga que nos ahorcaba, y además lo hemos hecho en paz y en democracia. Y ahora hay un país con una situación política estabilizada, por supuesto con los acontecimientos que siempre ocurren en democracia, y
las confrontaciones políticas tradicionales, normales diría yo más bien, pero un país que consolida un proceso político democrático, de plenas libertades, un país que en lo económico, a pesar de todas esas dificultades, también se ha venido ajustando. Ahí está el estudio económico de Venezuela, como bien lo decía el presidente Pastrana. Hemos comenzado a salir de una profunda recesión de varios años, de una caída espantosa, el quiebre económico. Hemos estado ajustando variables, ya tenemos manejo, pudiéramos decir que cómodo, del déficit fiscal que heredamos, la inflación sigue cayendo. El primer cuatrimestre de este año, por ejemplo, está en 3.3 el acumulado. La meta de este año la hemos fijado entre 10 y 12 y creo que vamos a estar allí, en la banda, y cuidado si hasta por debajo. Las reservas internacionales fortalecidas en más de 20.000 millones de dólares. Estamos ahorrando y tenemos ya en el Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica más de 6.000 millones de dólares. No estamos botando la casa por la ventana como casi siempre se hacía o siempre se hizo en aquellas épocas anteriores de bonanza petrolera. No, estamos ahorrando por ley y respetando, por supuesto, esos procedimientos. El equilibrio cambiario totalmente manejable. El desempleo ha comenzado a bajar, era y es horroroso, pero ya ha comenzado a bajar en cifras importantes y sobre todo que ha comenzado a crecer el empleo formal, el empleo formal. Así que, y hemos comenzado a crecer el primer trimestre, cifras extraoficiales aún no han sido publicadas, pero ya tenemos un papel de trabajo adelantado del Banco Central de Venezuela. Indica que el crecimiento en el primer trimestre puede estar por encima de 3, a pesar de que hemos tenido que recortar la producción petrolera, como todos sabemos, para defender el precio justo del petróleo, según los acuerdos de comienzos de año en la OPEP. Así que ha venido generándose un cuadro interno de estabilidad, de confianza, de interacción entre los sectores del país y especialmente hemos dejado atrás aquella época dura y difícil de una tirantez casi constante entre los sectores empresariales venezolanos y el gobierno nacional. Y hemos comenzado a dar pasos firmes hacia el trabajo conjunto, como tiene que ser. Ahora, hemos oído la lectura que hizo la ministra Marta Lucía Ramírez de este documento, acuerdo que hemos firmado los dos presidentes y que fue discutido esta mañana. Ahí hay elementos estratégicos muy importantes. Yo creo profundamente en esto. Nosotros tenemos que marchar juntos. Ahora, no solo marchar juntos de manera espontánea, por generación espontánea, de manera natural. Tenemos que planificar ese marchar juntos. Tenemos que comparar nuestros mapas económicos. Tenemos objetivos comunes, complementariedad económica en muchas áreas, tanto en la producción de materias primas como en el procesamiento de las materias primas. Estábamos comentando ahora, por ejemplo, el caso del aluminio. Como ustedes saben, el aluminio venezolano es uno de los más competitivos del mundo. Claro que eso lo recibimos quebrado. Las empresas del aluminio las quebraron, la corrupción galopante, indetenible de los últimos años. Eso se utilizó para financiar campañas, partidos, fortunas personales, familias, etcétera. Ahora hemos comenzado a inyectar inversiones. Hace poco hicimos un acuerdo con la empresa Pechiney, una de las más grandes del mundo, para comenzar en una asociación estratégica a repotenciar nuestro complejo alumínico. Pues bien, Colombia también produce aluminio, pero sobre todo ha adelantado de manera muy importante
el procesamiento de la materia prima. ¿Vamos a seguir vendiendo la materia prima a los países del norte? Nunca en la historia ningún país se ha desarrollado de verdad y de manera permanente, porque no se trata de un éxito de un año, de esos triunfos pírricos. No, se trata de que debemos tomar ahora sí y para siempre la senda de un desarrollo integral en lo económico y en lo social y en lo político, de una economía diversificada, desarrollada. Bueno, pero ningún país en la historia se ha desarrollado de esa manera, especializándose en la exportación de materia prima. Esas economías coloniales que nosotros heredamos de la colonia, los barcos venían y se llevaban la materia prima para procesarla y después luego vendernos el producto terminado multiplicado por 100 o por 1000. Y eso continúa ocurriendo. Se llevan la madera, se llevan el aluminio, se llevan el hierro, se llevan el petróleo y allá lo procesan. Tenemos que hacer un inmenso esfuerzo para avanzar aguas abajo en el procesamiento de nuestras materias primas, que tenemos en abundancia. Ahora, ahí es donde debemos hacer un esfuerzo mucho mayor para identificar, como bien lo exponía esta mañana la ministra Marta Lucía Ramírez, identificar, y ya nos hemos comprometido a que en 2 meses, 60 días, una comisión binacional de ambos gobiernos deben tener un primer mapa de aproximación, el mapa económico colombiano y el mapa económico venezolano, y el estado actual de cada sector y los proyectos en cada sector. Y vamos a buscar inversiones conjuntas y vamos a apuntalar metas y objetivos. Creo que eso es vital. No es que es útil solamente, sino vital, especialmente ahora con los retos de los procesos de integración, de los procesos de globalización que están en marcha y además acelerándose. Bueno, así que yo me siento muy, pero muy feliz de participar en esta reunión, de oír estas reflexiones, de firmar estos compromisos, de comprometernos a trabajar cada día más juntos, de aclarar las dudas, como yo decía ahora en el Congreso Nacional, donde me honraron con una distinción honorífica y tuve oportunidad de dar algunas palabras. Pues creo que no le hacemos ningún favor a nuestra necesidad de integración con tantas especulaciones y tantos intereses a veces con nacionales nuestros que están interesados en perturbar las relaciones y a veces agarran una palabra que dice un presidente en un discurso de 3 horas y extraen con pinza una palabra y hacen un tremendo titular en un periódico y se arma tremendo lío. Porque viene la respuesta del otro lado y se genera un torbellino y un huracán o un vaso de agua. No le hacemos y este es un llamado especial que yo hago a los medios de comunicación de Colombia y de Venezuela, que pongan su grano de arena, que le den más objetividad al tratamiento de las relaciones entre los dos países, que reconozcamos lo positivo y que no estemos exaltando lo negativo. Vi una encuesta por allí, vi una encuesta que debe poner a reflexionar a los dueños de los medios. La opinión pública colombiana, según lo que esta mañana leí, el 70% del pueblo colombiano opina, según una encuesta, que los medios de comunicación no ayudan para nada al país. Hay que oírlo, creo que es bueno, porque eso todo es parte del mismo escenario y del mismo compromiso y la misma responsabilidad. Que si Hugo Chávez apoya la guerrilla, que si vamos a invadir a Colombia, que si Pastrana va al frente de un batallón de tanques hacia Caracas, bueno, imagínate tú, es una especulación horrorosa, horrorosa que no le hace ningún favor a la buena fe, a los sentimientos reales y sinceros de hermandad y de amor que nos mueven a nosotros los venezolanos y que los mueven a ustedes los colombianos. Muchas gracias y mucha suerte. Y vamos juntos, solo juntos podremos.
bases legales y considerando que el Gobierno Nacional ha instituido la Orden de Boyacá, legado del libertador Simón Bolívar, con especiales, en particular en el campo de las relaciones internacionales, que el excelentísimo señor Hugo Chávez ha emprendido acciones tendientes a fortalecer la integración y el desarrollo de nuestros pueblos dentro de un renovado espíritu, impulsando la continuidad de los trabajos que son de mayor prioridad para nuestras relaciones bilaterales y para beneficio de los ciudadanos de Venezuela y Colombia, que es deseo del Gobierno Nacional reconocer, señalándolo como un representante auténtico del espíritu americanista, impone la condecoración el señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Estamos autorizados a creer que todos los hijos de la América Española, de cualquier color o condición que sean, se profesan un afecto fraternal recíproco que ninguna maquinación es capaz de alterar. En estas frases, que firmó el libertador Simón Bolívar como el americano, está la esencia de las relaciones entre Venezuela y Colombia, unas relaciones signadas por un afecto fraternal recíproco que ninguna maquinación podrá alterar, que ningún obstáculo podrá vencer, que ningún dique podrá detener. Entre pueblos como los nuestros, con tan intensas relaciones humanas, territoriales, económicas y políticas, es natural que ocurran incidentes o que aparezcan perturbaciones, pero estos jamás podrán soslayar la verdadera esencia de nuestra amistad y de nuestra vocación integradora. Hace solo unas semanas, los mecanismos binacionales que fortalecimos e impulsamos conjuntamente en Santa Marta estaban viviendo una crisis, en medio de discrepancias que agregaban un ruido innecesario a nuestras relaciones. Fue entonces cuando nos reunimos el presidente Chávez y yo en la hermosa ciudad guyana, con el fin de superar los malentendidos y de consolidar una agenda firme y transparente para el diálogo bilateral, la profundización de la integración binacional y subregional y el adelanto de proyectos comunes, particularmente aquellos destinados a la integración fronteriza. Esta visita que hoy nos honramos en recibir forma parte de esa nueva dinámica de nuestras relaciones, que ventilamos con franqueza de hermanos en el imponente escenario de la naturaleza venezolana, con los ojos y el espíritu maravillados por las aguas interminables del Salto Ángel. La agenda entre Venezuela y Colombia no está caracterizada por las dificultades. Tenemos el deber de privilegiar y profundizar la agenda positiva porque son muchas las obligaciones comunes y los desafíos que nos impone la globalización y los problemas compartidos. Qué satisfactorio es, señor presidente Chávez, poder decir hoy a nuestros pueblos que hemos acordado la reactivación plena de todos los mecanismos bilaterales vigentes y que de hecho ya varios de ellos se encuentran operando a toda marcha. En efecto, el excelente mecanismo de la Comisión Bilateral Fronteriza con Bifrón para el diálogo y la cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas, lideradas por los respectivos ministros de Defensa, ha vuelto a operar con una reunión formal que acaba de culminar en Caracas. Dicha nueva reunión es la mejor prueba de la confianza que existe entre nuestras autoridades militares y de su decisión de coordinar acciones para optimizar los resultados. También
determinamos acelerar los trabajos sobre múltiples temas de interés común que adelanta la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos, gestiones que avanzan a buen ritmo y que se vieron especialmente impulsadas en la última reunión de la Comisión en Santa Marta, con la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Adina Bastidas, y del vicepresidente de Colombia, Gustavo Bell. No tiene por qué existir indefinidamente asuntos pendientes entre dos naciones tan cercanas y tan amigas. De ahí la importancia de la Comisión Presidencial Negociadora para que resolvamos los asuntos de mayor complejidad de común acuerdo, según las metodologías convenidas, para lograr que nuestras excelentes relaciones lleguen a ser óptimas. Yo estoy seguro, señor presidente, de que los gobiernos de Venezuela y de Colombia tenemos la madurez y la voluntad para encontrar soluciones equilibradas dentro del derecho y la amistad. Estamos listos para una nueva reunión de la Comisión Presidencial Negociadora. La luz de la razón, el sentido de responsabilidad histórica y el calor del corazón lleno de afecto habrán de presidir sus deliberaciones. Señor presidente, tenemos, Venezuela y Colombia, muchos campos de acción conjunta, no solo en la comunidad andina, sobre cuyo desarrollo tuvimos oportunidad de disertar en el encuentro de hoy con los empresarios de nuestros países, sino también en el Grupo de los Tres, que hoy avanza con nuevos bríos después de su reciente relanzamiento en Caracas. También trabajamos juntos en los más importantes foros internacionales, como las Naciones Unidas, donde Colombia lleva una importante vocería latinoamericana en el Consejo de Seguridad y la Organización de Estados Americanos, cuyo Consejo Permanente hoy preside mi país. Somos ambas naciones integrantes del Grupo de Río, del Grupo de los 77, de la Asociación de Estados del Caribe, cuya próxima cita a fines de este año en su país será la oportunidad propicia para seguir construyendo un gran Caribe sin exclusiones, vinculado por una identidad cultural, por una cooperación creciente y por la intensificación y agilización del transporte y el comercio entre los países que lo integran. Mención especial quiero hacer del Grupo de los 15, donde Colombia fue admitida el año pasado con el generoso aval de Venezuela, quien también lo integra. En este grupo, conformado por varias de las principales economías emergentes y que se reunirá a finales de este mes en Yakarta, pueden nuestros países estimular la creación de vínculos económicos con otros socios del mundo en desarrollo, ampliar las posibilidades de la cooperación sur-sur y contribuir a mejorar nuestra capacidad de negociación en los foros internacionales. Colombia apoyará con entusiasmo la propuesta de Venezuela para ser la sede de la cumbre del grupo en el año 2002 y ofrece desde ya su decidida colaboración para contribuir positivamente a la realización de este evento, así como a su proceso preparatorio. Querido presidente y amigo, siempre hemos valorado el respaldo de su gobierno al proceso de paz que estamos adelantando en Colombia, su continua disponibilidad y su reciente incorporación como uno de los países facilitadores del proceso de paz con las FARC es una muestra palpable del genuino interés de Venezuela por la suerte de sus hermanos colombianos. Agradecemos también de corazón su respaldo recientemente manifestado al componente social del Plan Colombia, que reúne la gran mayoría de sus programas e inversiones. Nada distinto esperaríamos de nuestros hermanos venezolanos. Sepa también, señor presidente, que en Colombia miramos con gran interés su proyecto bolivariano enfocado a aliviar la situación social de sus compatriotas y que, como siempre, puede Venezuela contar con nuestra colaboración en lo que sea necesario. Usted, señor presidente Chávez, se ha declarado amigo de Colombia y mi pueblo agradece su interés y su apoyo dentro de los cauces de la transparencia que deben regir nuestras relaciones. En prueba de este agradecimiento, hoy he tenido la feliz oportunidad de hacerle entrega del gran collar de la Orden de Boyacá como un homenaje de la patria colombiana a un presidente amigo que está dispuesto a jugársela por nuestro país. Yo sé que usted, enamorado como es del ideario bolivariano, apreciará más que nadie esta condecoración que hoy lleva en su pecho, pues es la misma que instituyó el libertador Simón Bolívar al día siguiente de la batalla de Boyacá,
para premiar a quienes mejor sirvieran a Colombia. Llévela usted, señor presidente Hugo Chávez Frías, como el mejor testimonio de un pueblo hermano que solo espera lo mejor de Venezuela. Valga la oportunidad también para expresar nuestra admiración y cariño hacia su distinguida y amable esposa, Marisabel, en tantos y tan gratos encuentros que hemos tenido en estos últimos años. Usted ha puesto siempre un toque de alegría y de cordialidad que realmente perdura en nuestros corazones. Yo sé que todos los colombianos que hoy la han podido conocer mejor a través de esta visita concuerdan con Nora y conmigo en que la primera dama de Venezuela es una mujer cálida y afectuosa que con razón es querida por su pueblo y es la fuerza y el apoyo oportuno de su esposo. Debo agradecer además que hoy hayan traído con ustedes a Rosa Inés, una pequeña y hermosa venezolana que encontrará siempre en Colombia un país que la recibe con los brazos abiertos. Sobra decir que Valentina ha sido la más beneficiada de esta visita, que se ha convertido en un verdadero intercambio bilateral, pero de juegos, de risas y de rondas infantiles. Cuando las vi jugar esta tarde, señor presidente Chávez y querida Marisabel, a los reinados de belleza, como lo hicieron hoy, es como ver en la forma de dos niñas inocentes el futuro promisorio que espera a nuestras dos naciones si obran juntas y en cooperación, con la alegría y la transparencia de dos pequeñas niñas. Ellas sí que simbolizan, como decía esta mañana, la primavera en flor de nuestras relaciones. Ya para terminar, apreciado presidente Chávez, y recordando que usted dijo en Caracas que iba a aprovechar la Semana Santa para leer una biografía del general Rafael Uribe Uribe, quiero citar una frase de este gran líder colombiano que luchó como nadie por sus ideales, pero que también fue el adalid de la reconciliación nacional. Si seguimos distrayendo la atención y empleando el tiempo en cuestiúnculas y en rencillas, estemos seguros de que este siglo se nos acabará como el pasado, sin haber adelantado un paso. Por fortuna, las relaciones entre nuestros países han superado ya el tiempo de distraernos en lo accesorio y pueden ahora concentrarse en lo fundamental, que no es otra cosa que el progreso conjunto y armónico de nuestros pueblos. Los invito entonces, en compañía de Nora, a brindar por este futuro que estamos construyendo, por mi querido invitado y mi amigo el presidente Hugo Chávez, por su señora esposa Marisabel de Chávez y su linda Rosa Inés, por el hermano pueblo venezolano, por su felicidad y por la buena aventura de nuestras relaciones. Muchas gracias. Bueno. Para Rosa Inés también. Salud. Salud, presidente. Salud. Salud, señora. Dicen en el llano, salud, señores del alma. Salud. Salud, señores del alma. Lo que viene el otro. Es peligroso darme este micrófono a las 10 de la noche con una cena por delante. Excelentísimo señor presidente y grande amigo, excelentísima señora Nora y grande amiga, excelentísimos señores, todos, excelentísimas señoras y grandísimos amigos, querida Marisabel. Cuando tú pronunciabas ese tan hermoso discurso, esas tan hermosas palabras, despertabas tantos sentimientos en mi alma, en nuestra alma, de todos. Una cascada de recuerdos, de sentimientos, en este día tan hermoso como ha sido el 4 de mayo
instituido ahora como el Día de Encuentros Presidenciales, por una feliz coincidencia que Andrés señalaba esta mañana. Es solo una coincidencia, pero ¿qué coincidencia? 4 de mayo de 1999, encuentro presidencial en Ureña. 4 de mayo del 2000, encuentro presidencial en Santa Marta. Y 4 de mayo hoy en Bogotá. El próximo 4 de mayo estaremos en Venezuela. ¡Qué coincidencia! Extraordinario. Bueno, este hermoso 4 de mayo, comienzos de invierno, en esta hermosa, histórica, tradicional y alegre Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Hemos venido a pasar un día feliz, a ser bañados de amor, de afecto y de honor. ¿Qué recuerdos cuando hablabas de Rocinés y Valentina y su minicumbre de hoy? Rocinés dice que no se va. Está lo que decimos amotinada. No se quiere ir. Estaba recordando una canción que cantábamos por allá en aquella juventud más temprana. Una canción del cantor del pueblo venezolano, así llamamos y llamaremos para siempre a Alí Primera, cantor bolivariano, cantor popular, cantor revolucionario, que con su guitarra y su palabra y su fe nos llenó de ilusiones el camino, de flores y de canciones. Una canción, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre suspiros de selva, y tus niños colombianos y mis niños le cantarán a la paz. Ese canto de los niños, esa inocencia de los niños, creo que nos obliga a nosotros a luchar muy, pero muy fuerte, sin descanso alguno, a luchar con el corazón, el alma, con la mente, con toda la fuerza que podamos reunir para darle a nuestros hijos y a nuestros nietos, ya yo soy abuelo, y a esos miles, millones de niños colombianos y venezolanos y más allá, pero hablemos de los nuestros en este momento, un siglo mejor. Hablabas también de Rafael Uribe, a quien estoy conociendo gracias al embajador Bula, quien me obsequió una extraordinaria biografía de ese gran líder colombiano. Y citabas, Andrés, a Uribe, soñando con un siglo distinto, el siglo XX que se fue. Creo que más allá de las coyunturas también mencionadas por ti, los problemas transitorios que aparecen y desaparecen afortunadamente, creo sin embargo que comenzando el siglo XXI estamos comenzando el siglo con buen viento, diría un marino, con buena mar, diría ese mismo marino, con un cielo despejándose, con buena luna, con buena estrella, con buenos horizontes. Lo recordábamos en la reunión de Guayana. Ciertamente, la primera reunión de presidentes de Colombia y Venezuela en el siglo XX se realizó en 1941. Casi medio siglo para que se reunieran dos presidentes en el siglo pasado. Nosotros, en los últimos 40 días, decía nuestro queridísimo amigo no digo lo que iba a decir, gran amigo, el canciller de Colombia, Guillermo,
Decía hoy, precisando él que lleva las agendas y todo, que en los últimos 40 días nos hemos reunido tú y yo 5 veces. Es decir, no ha pasado ni un año de este siglo XXI y ya nos hemos reunido 5 veces. Y además, ¿qué tipo de reuniones? Hermosas todas, sentidas todas, llenas de un afecto, más allá de los protocolos obligados siempre, hay un alma y hay una amistad sincera. Yo lo digo sin ningún complejo varonil, yo quiero a Pastrana y quiero a Colombia, amo a Colombia, amamos a Colombia. Yo creo, Andrés, que si voy a ver cómo lo voy a decir. Sí, yo creo que si se me pidiera escoger, además de ser venezolano, cualquier país del mundo para llevar su nacionalidad, yo no dudaría un segundo. Soy colombiano. Desde niño uno aprendió a percibir a Colombia. Recuerdo en un pequeño radiotransistor de pilas que tenía mi abuela Rosa Inés, la Rosa Inés, abuela, en las noches, después que apagaban la planta eléctrica de Sabaneta de Barinas, que era un pueblo de 3 calles, la calle Real y 2 más, en la casa de palma y piso de tierra donde nacimos y crecimos, a 100 metros del río Boconó, allá en los llanos de Venezuela, se oía clarito, y era la única emisora que se oía clarita, y mucha música en la noche. Radio Sutatensa, y nos llegaba por las ondas hercianas de aquellas noches claras del verano, las noticias de Colombia. Entonces uno comenzaba desde niño a oír, ¡ay, una Colombia! Y oyendo los cuentos de los abuelos, y luego ya de adolescente leyendo la historia del abuelo Guerrero, al quien algunas de las mujeres de la familia llamaban el asesino. Y uno fue creciendo con aquella incógnita. Yo decía, tengo un abuelo asesino. Pero luego cuando fui descubriendo la verdad, resulta que no, era un soldado rebelde, que hace casi 100 años decidió alzarse en armas contra la dictadura de Juan Vicente Gómez y se hizo venezolano como era por nacimiento y se hizo colombiano. Y oía entonces y leía aquellas historias, aquellos hechos, aquella expresión de mi abuelo cuando lo detuvieron un día en Arauca para llevarlo preso al panóptico de Tunja, haber dicho en Arauca, ahora estoy mal con mi mamá y con mi tía, con Venezuela y con Colombia. Luego ya de soldado, a los 20 años ya yo era soldado. Andaba por las selvas del Cutufí, por el río Nula, el Sarare y el Arauca, en contacto ya con Colombia. Porque Colombia realmente trasciende al Arauca, está más allá del Arauca. Y Venezuela igual está más acá del Arauca. Y jamás nadie podrá borrar esa realidad. Es una realidad profunda, hermosa. Así que luego de capitán ya, también, de nuevo en Apure, pero en el Orza, el contacto con una realidad fronteriza, dura, difícil, de luchas, de coplas, de sueños y de esperanzas. Por eso, a mí no me costaría nada decir, también me siento colombiano. Y ahora, en esta circunstancia en la que estamos,
de dirigir, de alguna manera dirigir los destinos de nuestros pueblos, ante un siglo que comienza con inmensos retos, ante una realidad avasallante que mueve al mundo, de la globalización, de la formación de alianzas y de bloques. Venezuela y Colombia estamos llamados de nuevo, una vez más, como hace 200 años, a estar a la vanguardia de estos procesos, especialmente en Sudamérica y en el Caribe. Tenemos mucha razón para decirlo, y a medida que nos conocemos más, en apenas unos minutos de conversación aquí en el salón con algunos de ustedes, o de conversar con algún oficial colombiano, un empresario, unos estudiantes, pues uno va descubriendo el potencial gigantesco que tenemos para volver a ser vanguardia en América ante los retos y exigencias del tiempo que vivimos. Yo estoy dispuesto, lo he dicho, igual que tú, hermano, a trabajar sin descanso junto a todos para que estas palabras no se queden en eso, en meras palabras. Este año hemos venido sobrepasando obstáculos y avanzando a pasos agigantados dentro de esta visión necesaria de la integración. Y debemos exigirnos mucho más. Debemos trabajar con mayor precisión. Debemos planificarnos mejor nuestra integración en lo político. En lo político, el fortalecimiento de nuestras democracias hacia sistemas políticos cada día más sólidos, gobiernos que, como diría Bolívar, le den a su pueblo la mayor suma de felicidad posible. Alianzas políticas, alianzas sociales, alianzas económicas. En esa dirección tenemos que marchar. Bolívar, bueno, nuestro padre común, así lo sigue reclamando. Y hoy más que nunca, enamorado, dijiste tú, y así es, del ideario y del ejemplo, y adolorido también de la tragedia bolivariana, hoy más que nunca debemos luchar por ella. Luchar por hacer realidad los sueños de aquel caballero andante, ambulante, que se nos fue en Santa Marta adolorido y casi solitario hace ya casi 200 años. Por otra parte, además de estas reflexiones de este día tan maravilloso que estamos cerrando con broche de oro, día que comenzó muy temprano, a la 1 de la mañana estaba el canciller y su señora y digna esposa esperándonos allí en el aeropuerto, y luego un arpa madrugadora en la esquina del hotel, y cantamos un rato coplas de Arauca y de Barinas, que son las mismas coplas del llano, porque es el mismo llano, es la misma gente. Los copleros de Arauca y de Villavicencio son los mismos de Apure y de Elorza y del Capanaparo. Y luego un descanso fugaz para levantarnos en una mañana lluviosa, pero hermosa, a entrar en contacto en estas horas que cómo han rendido, reuniones productivas donde tomamos decisiones. Ya vamos pronto a comenzar nosotros a reconstruir el puente internacional Simón Bolívar, y Colombia va a comenzar a reconstruir el puente internacional Francisco de Paula Santander. Y hay un tercero que creo que lo van a hacer ustedes también. Las tienditas. Y ya acordamos hacer un fondo común para apoyar los proyectos que ustedes de la COPIAF nos están presentando, proyectos de desarrollo en la frontera. ¿Qué potencial tenemos productivo, económico, social, para hacer un estudio social, un diagnóstico de las redes y los tejidos sociales que nos unen? Porque son infinitos
comparados con las cosas que pudieran de una u otra manera causarnos problemas, roces de coyunturas, nada más. Hemos tomado decisiones hoy, pero muy importantes, como ya lo decías tú en tus palabras también. Y seguiremos tomándolas en la decisión irrevocable que tenemos de hacer una alianza histórica de nuevo, pero profunda, no solo económica, social, política, ética, un compromiso vital. Colombia y Venezuela, y en ese camino la paz de Colombia será también la paz de Venezuela y el desarrollo de ambos pueblos y de ambos países. Yo me he puesto a la orden tuya y de Colombia. Hoy lo dije y los periodistas me preguntaban qué quiso decir y yo les dije no sé, ustedes evalúen y ustedes analicen. Solo habló mi corazón. Cuando dije muy emocionado en el Congreso, hasta mi vida la pongo en juego por la paz de Colombia. Si algo pudiéramos hacer para que el esfuerzo que este hombre ha hecho y que estos hombres y mujeres han hecho en estos años, con audacia, con coraje, con una valentía indómita, no se vaya a anular como en otras ocasiones anteriores ha ocurrido, para que la paz sea una realidad y para que los niños venezolanos y colombianos, todos sin excepción, le cantemos al Orinoco y al Magdalena, entre suspiros de selva, a la paz, a la hermandad, para que comencemos a reconstruirnos hacia adentro y, como decía Bolívar, para que comencemos a mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Finalmente, esta orden de Boyacá, tú sabes como soldado qué es lo que yo soy, un simple soldado, instituida por Bolívar en el propio campo de batalla el 7 de agosto de 1819, ante aquel inmenso triunfo colombiano. Compromete más, pero mucho más, compromete mucho más, porque Boyacá es uno de los tantos rastros profundos de nuestra raíz común. Fue necesario que se liberara Guayana, allá donde nos reunimos, para luego venir Bolívar y Santander y el pueblo granadino y venezolano, ya con la bandera de Colombia, porque ya se había comenzado a nacer Colombia en el Congreso de Angostura. Pues fue necesario aquel impulso desde allá para venir a liberar a la Nueva Granada en Boyacá. Sin Guayana no hubiese habido Boyacá, y sin Boyacá no hubiese habido Carabobo al año siguiente, y sin Carabobo no hubiese habido Junín al otro año, y sin Junín ni Pichincha tampoco hubiese habido Ayacucho el año 24. Así que es uno solo. Boyacá es un signo viviente. Yo cumplí 40 años en el campo de Boyacá. Allá fuimos el 28 de julio de 1994, recién salido de la escuela que fue la cárcel. Allá fuimos con un grupo de colombianos y venezolanos a jurar la hermandad y a mirar la llama eterna de Boyacá. Hoy, con este gesto que me honra y que recibo de Colombia para el pueblo venezolano y no para mí, colectivizo este honor, se lo debemos a nuestro pueblo y al pueblo se lo dirigimos. Esa llama eterna de Boyacá se enciende con más pasión en el corazón, de soldado, de hombre y de luchador. Y les juro que como hombre y como soldado de paz, de hermandad, para luchar por mayores niveles de independencia, de desarrollo y de progreso para nuestro pueblo, que es el mismo, les juro que no descansaremos ni un solo día, para que de aquellas semillas vengan nuevos retoños
para que de aquellos caminos venga un gran horizonte del siglo XXI para nuestros pueblos. Gracias, Andrés, por tus atenciones tan exquisitas. Gracias, Nora, por tu donaire, por tu alegría, por tu atención, por tu gentileza. Gracias a todos ustedes, porque en verdad uno pasa días felices en la vida. Hay otros que no son tan felices. Pero sin estos días felices, ¿qué sería de la vida? Estamos felices y nos hacen ustedes felices. Salud por Colombia, por Venezuela, por nuestro futuro y sobre todo por la paz. Salud, señores del alma.